En la noche del 14 de febrero de 1989, dos hermanos de 12 y 10 años se levantaron. A las 2 de la madrugada en una finca de plataneras en el norte de Tenerife, y tomaron la decisión más importante de su vida. No había adultos, no había electricidad en la mitad de la finca, y la helada más brutal que había caído sobre el Valle de la Orotava en 40 años llevaba 3 horas, destruyendo las plataneras que su padre había plantado durante 20 años de trabajo. El mayor se llamaba Oscar. Tenía 12 años. Era delgado y callado, y llevaba desde los 8 conduciendo el tractor de su padre por los caminos de la finca, porque en el norte de Tenerife, donde las fincas tienen pendientes que harían sudar a un cabra, aprender a manejar la maquinaria era tan natural como aprender a caminar. El pequeño se llamaba Rubén. Tenía 10 años, era todo lo contrario de su hermano. Hablaba sin parar y tenía esa energía específica de los hijos pequeños que han pasado su infancia intentando alcanzar a alguien mayor que ellos. Lo que Rubén le faltaba en experiencia lo compensaba con una determinación que su madre describía como terca y que su padre describía, en privado, como exactamente lo que necesitas para trabajar esta tierra. Su padre, Miguel Hernández, llevaba 3 días en el hospital de La Laguna. Una operación de apéndice que había empezado como una urgencia rutinaria y que había complicado de una forma que el médico había explicado con palabras que los niños no entendían del todo, pero cuya consecuencia era clara. Papá no volvía en 3 días. Su madre, Carmen, estaba en el hospital con el padre. Había dejado a los niños con la abuela Pino, que tenía 73 años y artritis en las rodillas y que podía hacer muchas cosas, pero conducir el tractor y trabajar las plataneras de noche no era una de ellas. Y la helada había llegado sin avisar. Déjame contarte sobre las plataneras antes de contarte sobre los hermanos, porque sin entender lo que estaba en juego no puedes entender lo que hicieron. Las plataneras de los Hernández en el Valle de la Orotava llevaban 20 años, creciendo en los bancales que Miguel había terrazado con sus propias manos en el suelo volcánico del norte de Tenerife. No eran plataneras cualquiera, eran la variedad pequeña enana, la que produce el plátano de Canarias con denominación de origen, más pequeño que el plátano tropical, pero con un sabor que los que lo conocen dicen que no tiene comparación. Miguel había tardado 5 años en conseguir que los bancales produjeran con regularidad. Había tardado 10 en aprender a leer el suelo volcánico negro de Tenerife, que es diferente a cualquier otro suelo del mundo porque retiene el calor de una forma específica y libera la humedad de otra forma específica. Y exige una atención que no se aprende en ningún libro, sino solo en los bancales mismos. El plátano de Canarias es sensible a la helada de una manera que otros cultivos no lo son. Un frío intenso durante unas horas puede quemar los racimos en desarrollo y destruir la cosecha de todo un año. Y en febrero de 1989, por primera vez en 40 años, una masa de aire ártico había descendido desde el norte empujada por un anticiclón que nadie había previsto con suficiente antelación. Y la temperatura en el Valle de la Orotava había caído a -2 grados centígrados. -2 grados en Tenerife es el apocalipsis para una platanera. La solución para proteger las plataneras de la helada era el riego por aspersión. Cuando el agua de aspersión se congela sobre las hojas, forma una capa de hielo que, paradójicamente, protege la planta de las temperaturas más bajas. Es un principio físico que los agricultores canarios conocen bien y que Miguel había instalado en sus bancales precisamente para situaciones como esta. El problema era que la helada había caído sobre un fallo eléctrico. La bomba de riego funcionaba con electricidad, y el transformador que alimentaba la mitad de la finca había fallado esa tarde, antes de que empezara el frío, y el electricista no podía venir hasta la mañana siguiente. Sin electricidad, sin bomba, sin riego. Sin riego, las plataneras se quemaban. Oscar lo sabía porque su padre le había explicado el sistema de riego muchas veces. Rubén lo sabía porque Oscar se lo había explicado a él.
Y los dos lo sabían porque habían estado despiertos las últimas 3 horas, escuchando la helada llegar y viendo el termómetro del porche bajar y calculando cuánto tiempo quedaba antes de que los racimos empezaran a dañarse. La abuela Pino dormía. No había forma de despertarla sin asustarla, y no había nada que ella pudiera hacer. A las 2 de la madrugada, Óscar dijo: «Hay que encender el generador. Déjame contarte sobre el generador, porque el generador es el corazón de esta historia». El generador era un Agria 7200, una máquina alemana de los años 70 que Miguel había comprado de segunda mano en 1982, precisamente para situaciones de corte eléctrico. Era rojo y pesado y ruidoso, y funcionaba con gasoil, y producía suficiente electricidad para alimentar la bomba de riego en caso de emergencia. Miguel lo había arrancado 2 veces desde que lo tenía, una vez en una prueba cuando lo compró, otra vez en 1986, cuando hubo un corte eléctrico durante la tormenta de octubre. Óscar había estado presente las 2 veces. Había visto a su padre arrancar el generador. Había visto el proceso: abrir el grifo del gasoil, activar el cebador, tirar de la cuerda de arranque con la fuerza y el ángulo correctos, esperar a que el motor encontrara el ritmo. No era complicado, pero requería fuerza en la cuerda de arranque que Óscar, con 12 años y la constitución delgada que tenía, no estaba seguro de tener. Ahí es donde entraba Rubén. Rubén tenía 10 años, pero tenía los brazos de alguien que ha pasado su infancia en una finca de bancales volcánicos, cargando cajas de plátanos. Era más bajo que Óscar, pero más ancho de hombros. Y tenía en las manos esa fuerza específica de los niños que han hecho trabajo físico desde pequeños. «Si yo sujeto el generador», dijo Rubén. «Tú tiras de la cuerda». Óscar lo miró. Rubén tenía razón. La fuerza que Óscar no tenía en los brazos la tenía Rubén en los hombros. Si Rubén sujetaba el generador para que no se moviera, Óscar podía usar toda su energía en tirar de la cuerda en el ángulo. Correcto. Era una solución de 2 personas para un problema de una. Pero había otro problema. El generador estaba en el cobertizo de la parte baja de la finca. Para llegar al cobertizo, había que bajar 150 metros por el camino de bancales en la oscuridad. Para llevar la electricidad desde el generador hasta la bomba, había que tender el cable de extensión que Miguel guardaba enrollado en el cobertizo, 40 metros de cable naranja que pesaba lo suyo. Y para encender la bomba, una vez que hubiera corriente, había que subir otra vez a la caseta de bombeo, en la parte alta de la finca. Todo eso en la oscuridad, con menos 2 grados, con las plataneras empezando a recibir el daño del frío en tiempo real. «Vamos», dijo Óscar. «Déjame contarte las 2 horas siguientes porque fueron las más largas de la vida de los 2 hermanos». Bajaron al cobertizo con las linternas de la cocina. El camino de bancales de noche era diferente al de día. Las sombras cambiaban la perspectiva. Los escalones de piedra volcánica, perfectamente conocidos de día, requerían más atención en la oscuridad. Rubén se cayó una vez en el tercer bancal. Se levantó sin decir nada y siguió bajando. El cobertizo estaba al final. Miguel lo mantenía con el mismo orden meticuloso que mantenía todo en la finca. El generador estaba en su sitio. El cable de extensión enrollado en el gancho. Los bidones de gasoil en la esquina. Óscar abrió el grifo del gasoil. Activó el cebador 3 veces como había visto hacer a su padre. Luego miró a Rubén. «Sujétalo», dijo Óscar. Rubén se puso detrás del generador, los brazos extendidos, las manos en los lados de la máquina, los pies plantados en el suelo de piedra volcánica. Óscar cogió la cuerda de arranque, la tensó hasta el punto de resistencia, respiró y tiró con toda la fuerza que tenía. El generador no arrancó. Óscar tiró 4 veces más. El generador tosió en la tercera. Pareció casi arrancar en la cuarta. Y en la quinta se quedó en silencio otra vez. Rubén miró a su hermano en la oscuridad del cobertizo. La linterna entre los dos proyectaba sombras extrañas en las paredes de piedra. «El cebador», dijo Rubén. «Hazlo otra vez». Óscar activó el cebador. 2 veces más. Luego tiró de la cuerda. Muy imbécil. Generador arrancó.
El sonido llenó el cobertizo y rebotó en las paredes de piedra volcánica y salió por la puerta abierta hacia la noche fría del Valle de la Orotava. Era un sonido enorme para las 2 de la madrugada en una finca dormida. El sonido de algo que vuelve a la vida cuando más se necesita. Óscar enchufó el cable de extensión al generador. Rubén cogió el otro extremo del cable y empezó a subirlo hacia la caseta de bombeo. 40 metros de cable naranja en una finca de bancales con pendiente, a 2 de la madrugada, con menos 2 grados. Tardaron 20 minutos en llegar a la caseta. Óscar enchufó el cable a la bomba. Activó el interruptor. La bomba arrancó. Y en los bancales de plataneras del Valle de la Orotava, el agua de aspersión empezó a caer sobre las hojas que el frío estaba quemando. El alivio que sintieron los 2 hermanos en ese momento no era el alivio de haber ganado algo. Era el alivio de haber evitado perder algo. ¿Qué es diferente? ¿Qué pesa más? Se sentaron en el suelo de la caseta de bombeo, espalda contra la pared fría, escuchando el sonido de la bomba y el sonido del agua, y el sonido del generador abajo en el cobertizo, todo funcionando, todo haciendo lo que tenía que hacer. Rubén dijo algo que Óscar recordaría el resto de su vida. ¿Crees que las plataneras saben que las estamos salvando? Óscar pensó en eso durante un momento. Luego dijo, no lo sé, pero papá lo va a saber cuando llegue. Esa respuesta le bastó a Rubén. Se quedaron en la caseta hasta las 5 de la mañana, turnándose para comprobar que la bomba seguía funcionando y que el generador no se quedaba sin gasoil. A las 5 la temperatura empezó a subir. A las 6:30 amaneció sobre el Valle de la Orotava, con el cielo del norte de Tenerife de ese color específico que solo existe en las islas. Un azul que no es exactamente azul, sino algo entre el azul y el violeta que ningún pintor continental ha conseguido reproducir. Las plataneras estaban cubiertas de una capa fina de hielo que brillaba con la primera luz. No estaban muertas, estaban protegidas. La abuela Pino los encontró dormidos en la caseta de bombeo a las 7 de la mañana, cuando bajó a ver por qué el generador seguía sonando. Los miró durante un momento. Luego fue a la cocina y les preparó el desayuno más grande que habían visto en su vida. No dijo nada hasta que estuvieron sentados a la mesa. Entonces dijo, «Vuestro padre va a llorar cuando se entere». Óscar y Rubén se miraron. Nunca habían visto llorar a su padre, y eso les pareció la mejor recompensa posible. Déjame contarte lo que pasó cuando llegó el padre. Miguel Hernández llegó a la finca 3 días después, más delgado que cuando se fue y con el paso cuidadoso de alguien que todavía tiene puntos. Carmen venía a su lado. Los dos subieron por el camino de bancales hasta la caseta de bombeo, donde Óscar y Rubén los esperaban. Miguel miró las plataneras. Las recorrió con los ojos, bancal a bancal, comprobando el estado de cada planta. Luego fue a la caseta de bombeo. Miró el cable de extensión todavía conectado. Miró el generador abajo en el cobertizo. Miró a sus hijos. ¿Vosotros solos?, dijo Miguel. Óscar asintió. Rubén sujetaba y yo tiraba de la cuerda, dijo Óscar. Fue idea de Rubén lo de sujetar. Miguel miró a Rubén. Rubén tenía esa expresión de los hijos pequeños que han hecho algo importante y esperan el reconocimiento con una intensidad que intentan disimular y no consiguen. Miguel se agachó. Era un hombre alto y agacharse con los puntos recientes le costó algo de dolor que no mostró. Se agachó hasta quedar al nivel de los ojos de Rubén. ¿Sabes lo que habría pasado si no hubierais encendido el generador?, dijo Miguel. Rubén lo sabía. Las plataneras se quemaban, dijo. Todo el año perdido, Miguel asintió. ¿Y sabes lo que significa eso para la finca? Rubén pensó. Que no hay dinero para el año que viene, dijo. Miguel lo miró. Luego hizo algo que Óscar no recordaba haber visto nunca. Se le pusieron los ojos brillantes. No lloró exactamente, pero estuvo cerca. Se levantó, puso una mano en el hombro de Óscar y una mano en el hombro de Rubén. «Sois buenos agricultores», dijo Miguel. Los dos. En el norte de Tenerife, de un padre como Miguel Hernández, eso era todo.
Déjame contarte los años siguientes, porque esta historia tiene más vida que una noche de febrero. Óscar estudió agronomía en La Laguna. Volvió a la finca y modernizó el sistema de riego, instalando sensores automáticos que encendían las aspersiones cuando la temperatura bajaba de un umbral determinado. El sistema que él y Rubén habían activado a mano en 1989 se convirtió en un sistema automático que no necesitaba a nadie, despierto a las 2 de la madrugada. Rubén fue a trabajar al puerto de Santa Cruz, pero volvía cada fin de semana a la finca. Nunca había querido dedicarse al plátano a tiempo completo, pero tampoco había querido nunca no estar cerca de él. Era el tipo de persona que necesita la ciudad de lunes a viernes y la tierra los sábados y domingos para estar completo. Los dos hermanos trabajaron juntos la finca de su padre durante décadas. Óscar tomó las decisiones técnicas. Rubén tomó las decisiones prácticas. Era la misma división que habían establecido en la noche del generador sin saberlo. El que sabe cómo y el que tiene la fuerza para hacerlo, y que había resultado ser exactamente la combinación correcta. Miguel murió en 2010, con 72 años, en su finca del Valle de la Orotava. Las plataneras que Óscar y Rubén habían salvado en 1989 seguían produciendo. Algunas eran ya las plantas hijas y nietas de las originales, porque el plátano de Canarias se reproduce por hijuelos y las plantas se renuevan, pero eran de las mismas raíces, del mismo suelo volcánico negro, de la misma tierra que Miguel había terrazado con sus manos. En el funeral, el vecino de la finca de al lado, un hombre llamado Domingo que llevaba toda su vida en el Valle de la Orotava, contó la historia de la noche del generador a los que no la conocían. La mayoría ya la conocían porque en el norte de Tenerife, las historias viajan deprisa en los valles donde todo el mundo se conoce. Óscar y Rubén escucharon cómo Domingo contaba su propia historia. Era extraño escucharla desde fuera. Parecía más grande contada por otro que vivida desde dentro. Déjame contarte la última cosa porque es la que Miguel hubiera querido que supieras. El Valle de la Orotava sigue siendo uno de los lugares más hermosos de España. El Teide al fondo, siempre presente, con la nieve en la cima en invierno y el rojo del volcán visible desde los bancales en los días claros. El océano Atlántico al norte, visible desde las partes altas de la finca cuando el tiempo despeja. Y las plataneras en sus bancales de piedra volcánica negra, verdes todo el año, produciendo ese plátano pequeño y dulce, que los que lo prueban no olvidan. Óscar tiene ahora 47 años. Sus hijos, una niña de 15 y un niño de 12, pasan los veranos en la finca exactamente como él y Rubén los pasaban. Aprenden a leer las plantas. Aprenden a manejar el tractor por los caminos de bancales. Aprenden el suelo volcánico negro con la misma paciencia con que se aprende cualquier cosa que importa. El generador Agria 7N200 sigue en el cobertizo. Ya no se usa porque el sistema automático lo hace innecesario. Pero sigue ahí. Miguel no lo tiró nunca y Óscar no lo ha tirado tampoco. Hay una historia que Óscar le cuenta a sus hijos cuando están en la finca. No con dramatismo ni con moraleja explícita. Simplemente la cuenta, como se cuentan las cosas que pasaron y que merecen ser contadas. Les cuenta que una noche de febrero de 1989, cuando él tenía 12 años y su hermano Rubén tenía 10, se levantaron a las 2 de la madrugada y salvaron las plataneras de la familia. ¿Cómo lo hicisteis?, preguntan los niños siempre. Óscar siempre responde lo mismo. Uno sujetaba y el otro tiraba, dice Óscar. Así funciona todo lo importante. Uno sujeta y el otro tira. Y si los dos saben exactamente cuál es su trabajo, las cosas salen, sus hijos lo escuchan. Y Óscar piensa en su hermano Rubén, que ese fin de semana está viniendo desde Santa Cruz con sus propios hijos, y que cuando llegue van a trabajar juntos en los bancales igual que llevan haciendo desde 1989, uno sujetando y el otro tirando. Igual que siempre, igual que esa noche. Hay noches que definen lo que dos personas van a hacer juntas para siempre. La noche del 14 de febrero de 1989. En el Valle de la Orotava fue esa noche para Óscar y Rubén Hernández. No, porque hicieran algo heroico exactamente, sino porque cuando llegó el momento difícil supieron, instintivamente, lo que cada uno
Tenía que hacer y lo hicieron sin discutir y sin parar hasta que el generador arrancó y el agua cayó y las plataneras sobrevivieron al frío. Eso es lo que son los hermanos cuando funcionan bien, uno sujeta y el otro tira. Y entre los dos hacen lo que ninguno podría hacer solo. Esa es la historia de Oscar y Rubén y la noche del generador. La historia de dos niños que se levantaron a las 2 de la madrugada cuando no había nadie. Más la historia de un valle de la Orotava que en febrero de 1989 tuvo la helada más brutal en 40 años. Y la historia de unas plataneras que todavía producen porque dos hermanos supieron exactamente qué hacer. Uno sujetaba, el otro tiraba, y las plataneras sobrevivieron.